Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, y específicamente, de una de las parejas que más ha capturado nuestros corazones, Kerem y Hande. Como ven por el título, vamos a sumergirnos en un debate bastante interesante: ¿amor o reconciliación? Esa es la gran pregunta que parece rodear a estos dos personajes y, por extensión, a sus interpretaciones en la vida real, que a menudo se mezclan en nuestras mentes. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos, al igual que yo, y están ansiosos por desentrañar los misterios y las complejidades de su relación. Así que, sin más preámbulos, prepárense para un viaje a través de sus momentos más icónicos, sus altibajos, y analicemos qué es lo que realmente está en juego para Kerem y Hande. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido fascinante sobre sus series favoritas, análisis profundos de personajes y, por supuesto, las últimas noticias y chismes que todos amamos. No querrán perderse nada. Y ahora, manos a la obra. Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. Sus carreras, marcadas por éxitos rotundos, han estado entrelazadas de maneras que a menudo nos hacen preguntarnos dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad. Cuando pensamos en ellos, inevitablemente vienen a la mente escenas cargadas de pasión, dramas intensos y esa química innegable que traspasa la pantalla y se instala en nuestros corazones. Pero, ¿qué significa realmente esta conexión que vemos? ¿Es simplemente la habilidad actoral de dos profesionales talentosos dando vida a personajes complejos y enamorados, o hay algo más profundo, algo que sugiere una conexión que va más allá de los guiones y los sets de filmación? El título del vídeo, Flores de Kerem a Hande, amor o reconciliación, apunta directamente a esta dualidad, a la ambigüedad que a veces rodea a sus interacciones. Analicemos primero el amor. Cuando hablamos de amor en el contexto de Kerem y Hande, nos referimos no solo a la representación que vemos en sus series, donde a menudo interpretan parejas que atraviesan altibajos, sino también a esa chispa que sentimos como espectadores. Esa sensación de que hay una autenticidad en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se apoyan mutuamente en eventos públicos. Los fans, con su agudeza característica, han captado cada detalle, desde los pequeños regalos que uno le da al otro, hasta las palabras de admiración pública, pasando por los rumores, que, seamos honestos, son una parte inherente del encanto de estas estrellas. ¿Son estas flores un símbolo de un amor naciente, de un afecto que ha florecido en el set, y que ahora se manifiesta en el mundo real? ¿O son un gesto de amistad profunda, de camaradería entre colegas que se respetan y aprecian enormemente? La línea a veces es difusa. Recordemos algunas de sus colaboraciones más memorables. En cada proyecto que comparten, la audiencia parece quedar hipnotizada por su dinámica. Las escenas de reconciliación, en particular, suelen ser de las más comentadas. Es en esos momentos de tensión, de perdón, de reencuentro, donde su conexión se vuelve casi palpable. Es esa habilidad para transmitir la fragilidad del amor, la dificultad de perdonar y la alegría del reencuentro lo que nos hace pensar en reconciliación. Quizás la química entre ellos es tan fuerte que nos lleva a imaginar que incluso después de una disputa ficticia en la pantalla, en la vida real también buscan la forma de enmendarse, de fortalecer su vínculo. Ahora, hablemos de la reconciliación. Este término evoca una historia de altibajos, de posibles conflictos o separaciones, y de un posterior esfuerzo por unir las piezas. En el mundo de las celebridades, las rupturas y las reconciliaciones son pan de cada día, y nuestros queridos Kerem y Hande no son la excepción a esta regla, o al menos, eso es lo que sugieren los rumores y las especulaciones. Si ha habido momentos en los que su relación, ya sea personal o profesional, ha pasado por dificultades, las flores podrían ser un gesto para decir, lo siento, para expresar arrepentimiento y para tender un puente hacia la comprensión mutua. Es posible que las flores no sean un símbolo de un amor idílico y sin problemas, sino de un amor que ha aprendido a navegar las tormentas, a superar obstáculos y a resurgir más fuerte. Piensen en la complejidad de mantener una relación, personal o profesional, bajo el escrutinio constante del público. La presión es inmensa. Pequeños malentendidos pueden magnificarse y las diferencias pueden parecer insuperables. En este contexto, un gesto como el de enviar flores puede interpretarse como un intento de reparar el daño, de demostrar que el vínculo aún importa, y de trabajar hacia una armonía renovada. Es un acto de paz.
Un mensaje tácito de que lo que sea que haya pasado, ambos están dispuestos a intentarlo de nuevo. Además, es importante considerar la naturaleza de su trabajo. Los actores a menudo desarrollan vínculos muy profundos con sus compañeros de escena, especialmente cuando pasan largas horas juntos compartiendo experiencias intensas. Esta cercanía puede confundirse fácilmente con algo más. Las flores podrían ser simplemente un reconocimiento de esa amistad, de un respeto mutuo ganado a través de proyectos compartidos. Un simple gracias por tu trabajo o valoro nuestra conexión profesional puede manifestarse de muchas maneras y las flores son un clásico. Pero, ¿dónde trazamos la línea entre un gesto amistoso y un indicio de algo más romántico? Esa es la magia, y a veces, la frustración de seguir de cerca la vida de estas estrellas. Otra perspectiva a considerar es la interpretación que nosotros, como audiencia, proyectamos en ellos. Somos nosotros los fans, quienes a menudo construimos narrativas alrededor de sus vidas. Vemos su química en la pantalla y deseamos que esa magia se traslade a la vida real. Cuando observamos un gesto como el de Kerem enviando flores a Ande, nuestra mente se acelera, buscando significados ocultos, interpretando cada detalle a través del lente de nuestras esperanzas y deseos. Tal vez las flores son solo flores, un gesto amable de un colega hacia una colega. Pero para nosotros pueden representar el renacimiento de un amor, la superación de una crisis, o la confirmación de nuestros sueños románticos. Pensemos también en el contexto cultural. Las flores en muchas culturas son un símbolo universal de afecto, aprecio y amor. Pueden ser un regalo para celebrar una ocasión especial, para consolar en momentos difíciles, o simplemente para expresar gratitud. Si Kerem le envió flores a Ande podría ser por una multitud de razones, y cada una de ellas podría tener un significado diferente. Si fue para celebrar un éxito profesional de ella, es un gesto de admiración. Si fue después de un periodo de tensiones o desacuerdos, podría ser un intento de reconciliación. Y si fue simplemente porque sí, un día cualquiera, entonces podríamos estar ante la manifestación de un amor que se preocupa y se expresa de maneras sencillas y hermosas. La ambigüedad es, de hecho, lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Si todo fuera blanco o negro, si su relación fuera perfectamente clara, quizás no generarían tanta discusión, tanta pasión entre sus seguidores. Es esa incertidumbre, esa posibilidad de que haya algo más, lo que mantiene viva la llama de la especulación y el debate. Y como creadores de contenido, nos encanta poder explorar estas áreas grises con ustedes. Ahora, si analizamos la reconciliación desde un punto de vista más amplio, podríamos estar hablando de una reconciliación no solo en un sentido romántico, sino también en un sentido profesional. Quizás ha habido algún tipo de desacuerdo, algún malentendido entre ellos como compañeros de trabajo, y las flores son un gesto para disipar esas tensiones, para reafirmar su profesionalismo y para asegurar que puedan seguir colaborando de manera armoniosa. En el mundo del espectáculo, donde las agendas son apretadas y las presiones son altas, mantener buenas relaciones laborales es crucial. Un gesto como este puede ser una señal de madurez y de compromiso con su carrera y con sus proyectos. Pero seamos sinceros, la mayoría de nosotros anhelamos el romance. Así que, ¿qué hay de las señales de amor? Los fanáticos más dedicados a menudo buscan indicios de un romance floreciente. ¿Ha habido momentos en los que sus interacciones han parecido ir más allá de la cordialidad profesional? ¿Son sus sonrisas demasiado genuinas, sus miradas demasiado intensas, como para ser solo actuación? Es fascinante cómo a través de miles de fotos, vídeos y declaraciones, los fans logran construir un rompecabezas de posibilidades. Y es en ese proceso de interpretación donde reside gran parte de la diversión. Podríamos especular que las flores son un recordatorio de un momento especial que compartieron, un aniversario, una fecha significativa. O quizás son un gesto para celebrar un nuevo comienzo, un proyecto conjunto que les ilusiona. La belleza de los símbolos es que pueden tener múltiples capas de significado, y cada uno de nosotros puede interpretarlos de acuerdo con nuestras propias experiencias y deseos. Pero, ¿qué pasa si nos ponemos un poco más pragmáticos? Kerem y Ande son actores. Su profesión implica crear química, evocar emociones y hacer que la audiencia crea en sus relaciones. A veces la línea entre la actuación y la realidad se difumina tanto para nosotros como para ellos, que es difícil distinguir dónde termina uno y dónde empieza el otro. Es posible que estén simplemente haciendo su trabajo, y haciéndolo de manera excepcional.
Y que nosotros como espectadores seamos tan buenos en leer entre líneas que vemos romance donde quizás lo hay profesionalismo. Sin embargo, no podemos negar la magia que crean juntos. Cada vez que comparten pantalla, la energía es palpable. Y si esa energía se traduce en gestos como el envío de flores, es natural que nos preguntemos qué significa. Es una pregunta que no tiene una respuesta única y definitiva, y eso es lo que la hace tan interesante. Al final, la pregunta de si se trata de amor o reconciliación, para Kerem y Ande es un reflejo de nuestra propia fascinación por las historias de amor y las segundas oportunidades. Nos gusta creer en la magia, en la posibilidad de que las conexiones profundas puedan florecer incluso en medio de las complejidades de la vida de las celebridades. Las flores son un símbolo hermoso, un lienzo en blanco sobre el cual podemos proyectar nuestras propias interpretaciones. En resumen, hemos explorado la dualidad entre el amor y la reconciliación en el contexto de Kerem y Ande. Hemos considerado cómo sus gestos, como el envío de flores, pueden interpretarse de diversas maneras, desde un afecto romántico hasta un intento de reparar vínculos profesionales o personales. Hemos reflexionado sobre la influencia que como audiencia tenemos en la construcción de estas narrativas y cómo la ambigüedad es, en sí misma, un factor de atracción. Ya sea que se trate de un amor nuevo y floreciente, de una reconciliación tras algún tropiezo, o simplemente de una muestra de aprecio profesional, lo innegable es que Kerem y Ande tienen una conexión que cautiva y genera debate. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las flores de Kerem a Ande son un signo de amor, de reconciliación, o quizás algo completamente diferente? Dejen sus teorías y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Kerem y Ande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.